Damos inicio a esta presentación sobre muros de carga confinados. Se plantearán algunas recomendaciones sobre detallamiento y requisitos mínimos con que deben contar este tipo de construcciones que han sido a lo largo de la historia las más castigadas, originando pérdidas importantes tanto en vidas humanas como en materiales. Muros de carga confinados. El comportamiento bajo efectos sísmicos. Los muros que reciben las cargas gravitacionales también pueden resistir las fuerzas laterales provocadas por los temblores. Cuando esos muros con suficiente rigidez y resistencia en su propio plano están dispuestos en la dirección del movimiento del terreno. Muro de carga sismorresistente. Las fuerzas inerciales serán en función de la masa, peso de las distintas partes de la construcción y son canalizadas al suelo a través de los muros sismorresistentes, por lo que es importante considerar la densidad y disposición de ellos. Esto nos menciona que mientras mayor peso tiene el edificio, esto es, mientras más niveles tenga de altura, mucho mayor es el peso. Así también cuando se presenta un sismo va a ser mucho mayor la fuerza inercial. Por eso es recomendable que en este tipo de edificios no se manejen muchos pisos de altura para evitar que esa fuerza exceda demasiado a su capacidad. Y ahora se tiene que tomar en cuenta también la disposición de los muros que van a resistirlo, como lo podemos ver en esta imagen. Disposición de los muros. La disposición de los muros sismorresistentes, debe ser tal que permita resistir las fuerzas horizontales actuando por lo menos en dos direcciones ortogonales. Es recomendable buscar la simetría y que en cada dirección existan dos muros perimetrales paralelos. Aquí podemos ver, por ejemplo, como tenemos en el eje de las X 3 muros rojos y en el eje de las Y 2 muros verdes. Y a eso se refiere la disposición, la cantidad de muros y su densidad, ¿no? Los sistemas de piso o techo deben actuar como diafragmas rígidos en su propio plano, canalizando las fuerzas inerciales a los muros, por lo que es importante una conexión resistente entre ambos elementos, cadenas de cerramiento. O sea que las losas que tenemos que colocar sobre los muros deben de tener un elemento de unión y que normalmente son las cadenas de cerramiento. Las cadenas de cerramiento confinan en los muros, pero a su vez sirven para unir a los elementos, son las losas que trabajan como diafragmas rígidos. Entonces se recomienda que siempre esos muros exista suficiente densidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso vemos dos muros paralelos verticales muy de cierta magnitud, pero en el sentido horizontal vemos que tenemos uno grande y dos pequeños, ¿no? Ahí hay una pequeña variación en cuanto a los muros. Fuerzas inerciales. Las fuerzas inerciales provocan deformación en el muro, generando atracciones en el mismo que no siempre es capaz de absorber. Es importante contar con un reforzamiento adecuado en los muros de mampostería que, aun cuando no incrementan apreciablemente su resistencia a la tensión diagonal, ni evitan la posibilidad de agrietamiento, al menos reducen los daños y evitan el probable colapso de la construcción. Nos estamos refiriendo a las cadenas de cerramiento y a los castillos. Ellos encierran, confinan el muro de tal manera que, si bien no aumenta mucho su capacidad, sí evita un colapso, dado que si el muro se cuartea, se destruye, se fractura, si está confinado, pues no se salen las piezas y de algún modo se evita la caída del muro. Resistencia de morteros. La liga entre las piezas que constituyen un mortero de mampostería depende de las características del mortero empleado. Las propiedades de los morteros dependerán del cementante empleado y la relación entre arena y cementante. La trabajabilidad del mortero está en función de la cantidad de agua en la mezcla, influyendo en la resistencia y adherencia. Aquí vemos tres tipos de morteros, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y en algunos de ellos vemos dos opciones. Por ejemplo, tipo 1 puede ser una parte de cemento, una cuarta parte de cal y 2.25 veces hasta 3 veces la parte de arena, ¿verdad? De tal manera que esta mezcla va a estar podría estar compuesta por 3 veces la parte de cemento, una parte de cemento y una cuarta parte de cal.
y nos daría una resistencia aproximada de 125 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vemos que si nos vamos hacia el tipo 3, esta mezcla tiene una parte de cemento y puede tener hasta un cuarto de cal, bastante cal, ¿verdad? Y esto lo que hace es disminuir la capacidad del mortero. Eso quiere decir que debemos de utilizar en nuestras mezclas una parte de cemento y una pequeña cantidad de cal, que es lo que nos va a dar como resultado una mayor resistencia. Una relación 1:6 proporcionará una resistencia nominal a compresión de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la última opción que mencionamos. Una parte de cemento, una parte hasta un cuarto de cal, pero si usamos una parte de cal, nos va a dar una resistencia de 40 kilogramos. Si se lleva un control razonable durante su elaboración, según se muestra en la tabla. Entonces, el mortero que utilizamos mucho en construcción, el mortero 1:6, nos estaría dando una resistencia baja. No así un mortero en el cual le ponemos poca cantidad de cal, este nos va a dar una resistencia mucho mayor. También se menciona aquí la combinación de utilizar cemento de albañilería, o conocido también como mortero, ¿verdad? Que se utiliza, que nos venden en sacos, igual que el cemento, sacos de mortero, ¿verdad? Los morteros para estructuras de mampostería en zonas sísmicas deben cumplir con los siguientes requisitos. Al referirse mortero se refiere a mezclas, las mezclas para estructuras, y nos dice que su resistencia a la compresión será por lo menos de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La relación volumétrica entre la arena y la suma de los cementantes se encuentra entre 2.5 a 3 veces, o sea que no debe de exceder de 3 veces. Se empleará la mínima cantidad de agua que dé como resultado un mortero fácilmente trabajable. Entonces ahí se pone la cantidad lo menos posible de agua. Se permite el remezclado si el mortero empleado empieza a endurecer, pero deberá usarse dentro del lapso de 2,5 horas a partir del mezclado inicial. O sea que la mezcla debemos de utilizarla dentro de ese lapso de 2,5 horas a partir de que se creó, de que se elaboró inicialmente. No funciona, por ejemplo, los morteros que a veces dejan los albañiles de un día para otro y luego lo agarran, llegan y lo vuelven a remezclar y meterlo a la mezcla de cemento-arena. Realmente estamos utilizando la pura arena. Ya el cementante ya fragó, ya no sirve de nada, ¿no? El espesor de la junta no exceda de 2 centímetros. Inclusive se recomienda que sea menos, hasta 1.3 centímetros es mucho más recomendable que sea el grosor de la mezcla que une 2 tabiques. En cuanto a la resistencia a la compresión, los muros de tabique se han hecho pruebas y se ha encontrado que varía la resistencia dependiendo de la combinación del tipo de mortero. Aquí vemos mortero tipo 3, tipo 2 y tipo 1, y el tipo de piezas que trabajan, por ejemplo, tabique de barro recocido, bloc de cemento, tabicón y bloc de barro extruido. Observamos, por ejemplo, que un mortero tipo 3, que es un cemento cal arena 1:6 que observamos hace un momento en la tabla anterior, ese mortero para un tabique de barro extruido nos va a dar una resistencia de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el que tiene menos resistencia es el tabique de barro rojo. El tabicón tiene 15, igual que el tabique de barro, y el bloc tiene un poquito más, 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En esta tabla podemos percatarnos que el tabique extruido tiene mucha capacidad, mucho mayor capacidad que el tabique, que el bloc y el tabicón en cuanto a compresión. O sea que un edificio que hagamos de varios pisos, el tabique de barro extruido va a funcionar mucho mejor que los anteriores. Pero no consideramos nada más esto, vamos a considerar otro aspecto más. Ahora, para muros confinados, este valor puede aumentar 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado más. O sea que de 30 le podemos adicionar otros 4 más, 34 si el muro es confinado, o sea, encerrado entre cadenas y castillos, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos observar que el que nosotros usamos más, que es el de tabique rojo o el de tabicón, tiene poca capacidad de carga, podríamos decirlo así entre comillas. Ahora, con respecto a la resistencia al corte, la resistencia de la mampostería ante fuerzas ocasionadas por temblores se plantea a través de un esfuerzo cortante resistente de la misma, el cual está en función de las características de la pieza y de la calidad del mortero.
Para muros confinados, el valor del esfuerzo cortante nominal varía de 2 a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, según se muestra en la tabla siguiente. Y vemos otra vez la misma tabla con los 3 tipos de mortero. Empezamos con el tipo 3 y la combinación de diferentes piezas que se pegarían con este mortero. Y aquí encontramos que en cuanto a la resistencia al corte, el tabique de barro rojo recocido tiene mucha mayor capacidad que el tabique extruido, que materialmente es quebradizo, es el que tiene menor capacidad, ¿verdad? También vemos que otro que tiene buena capacidad es el block y el tabicón con capacidad de 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora cuando se hace un cálculo, muchas veces encontramos que todos los tipos de tabique que usamos, tabicón, block, tabique extruido, soportan por compresión, por carga vertical. Entonces ahí los 4 aguantan bien. El problema es por cuestión de corte. Cuando se presenta una fuerza sísmica, ahí es donde vemos que algunos edificios sí podrían fallar. Por ejemplo, un edificio a base de tabique de barro extruido, aquí tendría casi la mitad de un tabique de barro rojo recocido que tendría mucha mayor capacidad. ¿Qué quiere decir? Que el tabique extruido tiene cierta capacidad, cierta elasticidad que permite disipar la energía que se presenta por un sismo y aguanta mucho más esfuerzos. Por lo mismo, para zonas sísmicas es mucho más recomendable el tabique de barro rojo recocido que el tabique extruido. Muros de carga confinados. El comportamiento sísmico de edificios a base de muro de carga confinados es satisfactorio si se emplean con los requisitos del refuerzo especificados, ya que el confinamiento aumenta la capacidad de formación lateral de los muros, proporcionando además una liga entre muros y al mismo tiempo con el sistema de piso a techo. Los muros confinados con dalas y castillos proporcionan una ductilidad razonable cuando la mampostería ha sufrido agrietamiento por causas laterales. El buen comportamiento de los muros confinados depende de, aquí nos menciona algunas características, las características de las piezas y del mortero empleado, que ya hicimos un análisis sobre ello, la proporción del tablero, relación altura-longitud, o sea, un edificio que tiene muros demasiado altos también tiene un comportamiento no tan bueno como uno que tiene un edificio que tiene muros un poco más bajos. La relación altura-espesor es recomendable que no exceda de 20 centímetros. Ahí se refiere que el muro de tabicón, la altura no exceda de su espesor. Por ejemplo, si el muro de tabique tiene un espesor de 12 centímetros por 20 nos da 24, 240. Quiere decir que no debe exceder un muro de 240 centímetros de altura si es de tabique de barro rojo recocido. A esa altura debemos de colocarle una cadena de cerramiento. También dice la disposición adecuada de los elementos confinantes, o sea, los castillos y cadenas es muy importante en su colocación. Y dice del porcentaje de acero en dalas y castillos, así como del detallamiento en anclajes, estribos, traslapes, etc. Es muy importante que donde se une un castillo y una cadena o dala se unan y se coloquen estribos un poquito más pegados para darle mayor capacidad ante un sismo. Lo vamos a ver más adelante. De la intensidad de las cargas verticales que confiere el muro de carga resistente para tomar el esfuerzo cortante. Y también volvemos nuevamente al aspecto del peso, del peso que va a gravitar sobre estos muros. En zonas de alto riesgo sísmico, una pequeña cantidad de refuerzo en las juntas horizontales limita el agrietamiento de los muros. Esto se utiliza mucho en los muros de bloc. Cada 2 hiladas se coloca una pequeña cantidad de acero de refuerzo, que normalmente es un alambrón que cruza de castillo a castillo, amarrándose para hacer que este muro de bloc tenga un poco más de resistencia. Ya pasa otras 2 hiladas y se vuelve a colocar un alambrón a lo largo del muro, ¿no? Eso le da un poco mayor de capacidad. Es recomendable, dice que dice en zona de alto riesgo una pequeña cantidad de refuerzo, lo habíamos comentado. Es recomendable que el aparejo sea en forma cuatrapeada, o sea que las piezas no tengan continuas juntas continuas de forma vertical, y lo vamos a ver aquí en esta imagen. Dice, en los muros de carga confinados se debe cuidar la unión de la mampostería con el elemento vertical de concreto reforzado, ya que es zona frecuente de falla en el endentado. Y nos referimos, por ejemplo, aquí en la unión de este castillo con el muro. Si tiene demasiado saliente del muro de tabique, pues se generan huecos
donde se genera una debilidad de unión de estos dos. En cambio, si hacemos un endentado en el ladrillo, haciéndole punta al muro de tabique, a los ladrillos de tabique que están junto al castillo, pues va a tener una mejor adherencia. Dice, la falta de traba, una traba exagerada, puede provocar que el concreto no llene totalmente el hueco, dejando vacíos que se producen en puntos débiles. Se traducen en puntos débiles. Una alternativa en la solución se logra provocando un endentado con cortes triangulares que facilita el efecto de cuatrapeo. Aquí estamos viendo la cuestión del endentado. Las dalas, cadenas y castillos de confinamiento tendrán como dimensión mínima el espesor del muro. Así no vamos a poner, tenemos un muro de 14 de tabicón, pues no vamos a hacer el castillo más delgado, tendría que tener esa medida, ¿no? Su contribución a la capacidad del muro ante cargas verticales se puede considerar aumentada en 4 kilogramos. Ya habíamos visto una tabla donde nos daba una capacidad de carga a la compresión, se incrementaría todavía otros 4 kilogramos más por centímetro cuadrado del muro. El esfuerzo resistente de compresión, dice, el concreto empleado en dalas y castillos tendrá una resistencia no menor de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, recomendando una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces aquí tenemos una alternativa de utilizar el de 150 o bien uno de mayor resistencia que sería de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En cuanto a la colocación de los castillos, se colocarán castillos por lo menos en los extremos de los muros, o sea, donde se unen los muros, y en puntos intermedios del muro a una separación no mayor de vez y media su altura, ni menor de 4 metros. Entonces no debe haber una separación entre un castillo y otro que exceda de 4 metros, ¿sí? Si tenemos un espacio que mide 6 metros, lo podemos dividir en 2, ¿verdad? Para que quede 3 y 3. O si tuviéramos un claro de 5, pues puede quedar de 4 y 1 metro. Pero no podemos dejarle 5 metros y luego 1 metro más. Tendríamos que colocar un castillo adicional en medio en ese caso. Ahora, se refiere también aquí o menciona vez y media su altura. Si un muro tuviera una altura de 2.50, multiplicamos por vez y media 2.5, nos va a dar 3.75. Entonces, buscamos cuál es más pequeño, 4 o 3.75. En este caso aplicaría 3.75 y la separación máxima entre castillos sería 3.75. ¿En base a qué? A la altura que tiene el muro. Cuanto más alto el edificio y mayor el riesgo sísmico, se extremarán los cuidados en la disposición de castillos. Si la relación de la altura a espesor del muro excede a 30 veces, deberán proveerse elementos rigidizantes que eviten la posibilidad de pandeo del muro por cargas laterales. O sea, cuando tenemos un muro muy alto, se recomienda colocar dalas intermedias, cadenas de cerramiento intermedias, para que no exceda de 30 veces el espesor del muro, la altura de este muro, ¿no? Entonces, si necesitamos hacer un muro muy alto, hay que meterle dalas intermedias, cadenas de cerramiento intermedias. Ahora también con respecto a la colocación de castillos y de cadenas en ventanas y puertas. Hay colocación aceptable y recomendable. Cuando más confinado quede un muro, mejor será su comportamiento ante fuerzas laterales y menos expuestos al deterioro o agrietamiento. Aquí vemos, por ejemplo, lo aceptable, pero lo recomendable es que se coloque un castillo a un lado del muro. Esto le da mucha mayor capacidad ante un sismo. Igual se colocan elementos de refuerzo en el perímetro de todo hueco cuya dimensión exceda de la cuarta parte de la dimensión del muro en la misma dirección. O sea que nosotros, esto es aceptable, colocar 20 centímetros de anclaje de la cadena sobre el hueco de la ventana. Pero lo más recomendable es que existan castillos y dalas que encierren al muro, ¿sí? Si no hacemos esto, nosotros vamos a encontrar que en esta parte de abajo siempre se presentan fracturas en los edificios. Aquí se presentan fracturas en forma diagonal. Eso es algo que se ha comprobado que sucede. Detallamiento de castillo. Se colocará una cadena o dala en todo extremo horizontal del muro, a menos que este último esté ligado a un elemento de concreto. Además, deberá colocarse dalas en el interior del muro a una distancia no mayor de 3 metros. O sea que la separación entre dalas no debe de exceder de 3 metros. Respecto al refuerzo longitudinal, se recomienda no menos de 4 varillas ancladas adecuadamente en los elementos que limitan al muro.
de manera que puedan desarrollar su esfuerzo de fluencia. El porcentaje de acero de refuerzo longitudinal no será menor de porcentaje, dice, mayor o igual a 0.2 F'C entre Fy. Y si aplicáramos nosotros este porcentaje, más adelante les voy a mostrar un ejercicio, cómo podemos ver y verificar para un Fy de 4200 y un F'C de 150 o de 200, podemos calcular cuántas varillas debe de llevar. Y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. Se debe cuidar el anclaje del refuerzo longitudinal, tanto de cadenas como de castillos, que se prolongará hasta la cara opuesta del elemento. Detallamiento de cadenas. Es importante el detallamiento de unión Dala-Castillo, ya que bajo efectos de un temblor se concentrarán los daños donde existen conexiones débiles. Aquí observamos que los estribos, se redujo la separación de los estribos en los puntos donde se unen castillos con cadenas. Respecto al refuerzo transversal, estilo estribos en dalas y castillos, la separación de los estribos no será mayor de, y aquí vienen dos fórmulas que se utilizan para calcular la separación máxima, que es AB, que es el área del refuerzo del armado longitudinal, o sea, las varillas que van longitudinales, por el Fy, el límite de influencia, y DC, que se refiere al peralte, ¿verdad? DC, peralte del castillo o dala, dividido entre de 1000. Y otra fórmula, S es igual a menor de 1.5 DC o 20 centímetros. Entonces aquí ya nos está marcando dos fórmulas que debemos de revisar y utilizar la menor de ellas dos. Viene la que es DC, S es la separación de estribos, y AB el área de refuerzo del armado longitudinal, y Fy se refiere al límite de fluencia del acero, que en el caso del alambrón es de 2520, y en el caso de la varilla normalmente es 4200, el grado 42. Si se emplea un alambrón de un cuarto de 2 ramas, la separación entre estribos no será mayor de 20 centímetros. Ya sabemos que si usamos alambrón no podemos tener separaciones de mayores de 20 centímetros. Es recomendable que en las uniones de las cadenas con castillos los estribos tengan una separación menor, como veíamos en la imagen anterior. También algo muy importante a considerar es la colocación de estos amarres. Se recomienda que no siempre se haga el amarre en el mismo sitio. Colocamos un anillo de esta manera y el siguiente podemos colocar el amarre de este extremo o de este lado o de este otro extremo, ¿no? Buscando la manera que siempre se esté cambiando de lugar el amarre o unión. Entrando ya a lo que son los muros de tabique, un macizo confinados. Estamos viendo una imagen de un edificio a base de muros macizos de carga confinados. Aquí viene una imagen que nos da un detallamiento sobre la resistencia del concreto que se lleva, que deben haber castillos en esquinas, que la separación entre castillos debe ser menor de 4 metros o 1.5 veces la altura, y aquí nos va diciendo varios datos, que la separación máxima entre dala y dala debe ser menor de o igual a 3 metros. Los castillos en pretiles, no sé, que deben de subir los castillos en los pretiles para detener a los pretiles, ¿verdad? Y así nos van dando algunas recomendaciones de cómo debemos nosotros de colocar los castillos y las cadenas. Aquí vemos un alzado, donde también nuevamente vemos la altura máxima de 3 metros entre cadena y cadena, ¿verdad? La altura del pretil nos dice que debes dar las pretiles mayores de 50 centímetros. O sea que si la altura de este pretil llega a 50 centímetros o excede 50, debe llevar por fuerza una cadena de cerramiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí algunas especificaciones que debemos de considerar para nuestros muros, ¿sí? Aquí vemos una imagen de lo que es una cadena de encerramiento de 15 por 20 en su proceso de fabricación y colado. Aquí vemos también una junta constructiva. Esta se coloca a base de celotex. Esta se coloca para permitir que el muro se pueda mover libremente y no afecte a esta columna y esta trave que van en la parte superior. Este hueco que se deja normalmente es para colocar instalaciones, y abajo de este hueco se va a colocar un falso plafón de tabla roca para que no se vean las instalaciones en este edificio. Aquí también vemos cadenas de cerramiento de 15 por 20 armada con varillas de 3 octavos y estribos de alambrón a cada 20 centímetros, concreto 200. Estamos viendo cadenas de desplante. Aquí vemos también la colocación de los castillos. Es muy importante
cuidar que el agregado de los castillos cuando se cuele no se disgregue. Esto es, si lo lanzamos muy fuerte desde arriba, se va a separar y van a quedar las gravas en la parte inferior y las arenas en la parte superior. Se recomienda pues que se cuide este aspecto, o bien que se abra una ventana a media altura del muro para que el concreto se meta por ella y de esa manera no se azote desde la parte superior el concreto. Aquí vemos nuevamente la colocación de castillos, ¿no? La imagen de cómo se van colando los castillos en las esquinas, fortaleciendo los muros. Cuando los muros no tienen castillos son muy endebles, son muy delicados, por eso se recomienda que pronto, luego que se haya terminado de endurecer el muro, se empiecen a colocar castillos para evitar su caída, porque si no, como están frescos, son muy suaves los muros, se pueden ir de lado y se pueden caer. Ahora, revisando los muros de tabique extruido, vamos a ver cómo se comporta. Vemos que en este caso hay un edificio de tabique extruido. Normalmente este tipo de edificios cuentan con algunos muros de concreto en su interior que le dan mayor resistencia para soportar varios niveles, que normalmente no excede de 7 niveles, ¿no? El tabique extruido puede ser como el que estamos viendo acá, que tiene un indentado en el exterior para poder aplanarlo, o este que está completamente liso para que quede así aparente el muro de tabique. En este caso, como el peso del tabique es menor que el tabique macizo, la cimentación se puede reducir a una losa de cimentación. Esa es una losa de cimentación que ya está cimbrada y que tiene su malla electrosoldada colocada, tiene unas cadenas también de desplante y tiene unas varillas preparadas donde va a servir como castillos. Aquí ya después vemos cómo se vacía el concreto en la losa de cimentación y ya nos sirve no solo de losa de cimentación, sino también de piso de la planta baja, ¿sí? Ya colocado esto, entonces se empiezan a meter donde están las varillas los tabiques. Vamos a verlo aquí en esta imagen. Podemos observar cómo tiene este tabique con múltiples hoyitos a todo lo largo de este muro, y en el extremo, donde debe ir un castillo, tiene estos tabiques conocidos como vintex, que tienen 2 huecos donde se dejan que pasen las varillas, ¿verdad? Y después se llena también de mortero para darle resistencia al muro. También vemos la instalación de tuberías, ¿verdad?, que pueden colocarse, ya se ven aquí también la colocación. Y el muro terminado. Es muy importante que cuando se coloque este muro se limpie si va a quedar aparente, que no quede sucio, y se recubra con plásticos para evitar que la humedad pueda separar el mortero que está uniéndolo y dañe al muro. Aquí vemos algún detallamiento sobre la cantidad mínima de área, el área bruta y el área. Dice que el área neta entre el área bruta será mayor o igual a 0.5. Esto es la mitad, por lo menos la mitad del área debe ser de maciza, ¿verdad? Aquí vemos detalles de algunas piezas que se pueden utilizar para este tipo de tabiques huecos. Y también el detallamiento en cuanto a separación de cadenas, etcétera, ¿verdad? Algunas recomendaciones de la separación también que debe tener entre este tipo de castillos ahogados que van dentro del muro de tabique. Aquí vemos algunos detalles de cómo se deben de colocar ese tipo de castillos en esquinas, cómo se colocan las grapas de refuerzo. Aquí lo estamos viendo de una manera ya en una fotografía donde se le rellena con mortero, se va rellenando con mortero y se van, como se ve en la parte superior, ¿no?, dándole cierta resistencia en forma de castillos en esquinas. Aquí vemos otro tipo de combinación de cómo deben de colocarse. Aquí faltan grapas, aquí deben ir unas grapas que aquí se muestran en la imagen. Aquí también se muestran las grapas que se deben de colocar dependiendo del tipo de cruce que se presenta en los muros. Aquí vemos también cómo se une un muro de tabique extruido con una parte del muro de concreto, como el que estamos viendo en este caso. Este es un muro de concreto que le da mayor resistencia. Apenas si se logra observar que hay unos pequeños pedazos de alambrón que entran al muro de tabique extruido, que son precisamente estos elementos que están marcados en esta imagen. Y ya el terminado del muro de tabique extruido, vemos cómo queda terminado. Normalmente este tipo de muros de tabique extruido se ocupa mucho en viviendas de interés social. Y ya el terminado también lo vemos en este edificio bastante
hermoso porque no se ven los castillos ni las cadenas que de algún modo están ahogadas interiormente. Vemos algunos detalles, el ladrillo se puede trabajar muy bien, se pueden hacer formas muy interesantes, sobre todo con tabique de primera calidad, el aparente que le dicen que es un tabique de mayor calidad y que podemos utilizarlo para darle ciertas formas a nuestro proyecto. Ahí vemos diferentes tipos de colocación del tabique, dando ciertos acabados y dándole un valor estético al edificio, ¿verdad? Aquí también lo podemos observar en este muro, cómo podemos jugar, por decirlo así, dentro de un edificio utilizando el ladrillo. Aquí vemos algunos otros también y los efectos de sombras que se puede producir en ellos. Muy bien, entonces